Atención, madridistas, bombazo blanco. El Real Madrid tiene al futuro dueño del centro del campo y se llama Chema Andrés. Arbeloa pone a un titular a la calle, y Moisés Caicedo llegando al Madrid. En el Real Madrid se está gestando algo grande, algo que no siempre se ve desde fuera y que muchas veces solo se entiende con el paso del tiempo. Mientras el foco mediático suele irse hacia los grandes nombres, los fichajes millonarios y las estrellas ya consagradas, en Valdebeba se trabaja con una paciencia quirúrgica, casi silenciosa, para construir el futuro del club. Y en ese trabajo de fondo aparece un nombre que dentro del madridismo empieza a generar un run cada vez más potente: Chema Andrés. No estamos hablando de una simple promesa más. No es uno de esos jóvenes a los que se les cuelga la etiqueta de talento para rellenar titulares. Los informes internos que maneja el Real Madrid son contundentes, y para muchos, incluso sorprendentes. Dentro del club hay ojeadores y técnicos que califican a Chema como el jugador del futuro de la selección española, situándolo por encima de otros centrocampistas que hoy ya tienen un enorme reconocimiento mediático. Esa valoración no es gratuita ni nace de una moda pasajera. Es el resultado de un seguimiento exhaustivo, de análisis continuos y de una evolución que ha sido especialmente notable durante esta temporada. Chema ha crecido de manera evidente en la Bundesliga. Su paso por el Stuttgart no ha sido un simple trámite para sumar minutos, sino un proceso real de maduración futbolística. Ha ganado en físico, en lectura del juego, en personalidad y, sobre todo, en confianza. Ya no es el joven que apuntaba maneras, sino un centrocampista que empieza a mandar, que pide la pelota en momentos complicados y que entiende cuándo acelerar y cuándo pausar el ritmo del partido. Ese tipo de detalles son los que en el Real Madrid se valoran de verdad, porque el centro del campo blanco no admite medias tintas. Desde una perspectiva madridista, la opción de recuperarlo por 13 millones de euros en verano suena casi a oportunidad de mercado. En el contexto actual, donde cualquier jugador con un mínimo de proyección dispara su precio hasta cifras desorbitadas, tener en la mano una cláusula de recompra tan asumible es un privilegio. El club lo sabe y por eso el debate interno no es si Chema tiene calidad, porque eso ya está fuera de toda duda, sino cuando es el momento adecuado para dar el paso definitivo. Y aquí entra uno de los grandes aciertos históricos del Real Madrid moderno: la prudencia. No hay prisas innecesarias. Chema es joven, está dando sus primeros pasos firmes en la élite y todavía tiene margen de mejora. Forzar su regreso antes de tiempo podría ser contraproducente tanto para el jugador como para el propio club. En el Madrid son conscientes de que no todos los talentos explotan al mismo ritmo y que quemar etapas puede salir caro. Por eso, aunque la tentación de traerlo de vuelta es real, también existe una visión a medio y largo plazo que invita a la calma. Lo más interesante de todo es la mentalidad del propio Chema. Lejos de discursos vacíos o de declaraciones grandilocuentes, el jugador tiene los pies en el suelo. Sueña con volver al Real Madrid, por supuesto, pero no vive obsesionado con ello. Sabe que vestir la camiseta blanca exige un nivel altísimo y una regularidad que todavía está construyendo. Esa madurez mental es, precisamente, una de las razones por las que en el club confían tanto en él. No se trata solo de talento, sino de cabeza, de entender dónde estás y hacia dónde quieres llegar. En Alemania se siente cómodo. Está jugando, compitiendo cada fin de semana y adaptándose a una liga exigente, física y táctica, que suele curtir a los centrocampistas de una manera especial. Cada minuto que suma es una inversión de futuro para él y, potencialmente, para el Real Madrid. Además, el contacto constante con el club y con su entorno refuerza una sensación clara: Chema sabe que el Madrid lo observa, lo analiza y espera el momento adecuado. Esa presión, lejos de bloquearlo, parece motivarlo aún más. Desde el punto de vista del aficionado merengue, este tipo de operaciones generan ilusión porque conectan con la identidad del club. Apostar por un jugador formado en la casa, que sale, crece, se equivoca, aprende y vuelve más completo, siempre ha sido una fórmula que el madridismo valora. No es casualidad que algunos de los grandes referentes del club hayan pasado por procesos similares. Chema encaja perfectamente en ese relato de paciencia, trabajo y ambición. Todavía es pronto para decisiones definitivas. El jugador acaba de marcharse y son muy pocos los casos en los que un futbolista vendido con cláusula de recompra regresa al verano siguiente. Además, en su contrato existen varias ventanas temporales que permiten al Real Madrid maniobrar sin urgencias. Todo está medido, calculado y bajo control. No hay ansiedad, pero sí convicción. Chema Andrés representa ese tipo de futuro que no siempre hace ruido, pero que puede marcar una época. El Real Madrid lo sabe, el jugador lo sabe y el madridismo empieza a intuirlo. El camino está trazado, aunque el calendario aún no esté marcado en rojo. El Real Madrid ha demostrado en los últimos años que ya no improvisa cuando se trata de construir su centro del campo.
Atrás quedaron los tiempos en los que se fichaba por impulso o por presión mediática. Hoy el club blanco actúa con una hoja de ruta clara, y en esa planificación Chema Andrés aparece subrayado, marcado en rojo, como una pieza estratégica de futuro. No es casualidad. No es una apuesta a ciegas. Es una decisión que se está madurando con una calma que, paradójicamente, genera todavía más expectación. Dentro del club hay una sensación compartida. Chema encaja perfectamente en el perfil de mediocentro que necesita el Real Madrid del mañana. Un jugador capaz de sostener al equipo con balón, pero también de ofrecer equilibrio sin él. Alguien que no se esconda, que entienda el juego desde la inteligencia y no solo desde el despliegue físico. En un fútbol cada vez más acelerado, tener un centrocampista que sepa leer los tiempos es casi un lujo. Y eso es precisamente lo que más destacan los informes internos sobre él. En clave selección española, la proyección de Chema es todavía más ambiciosa. No se le ve como un complemento ni como un recurso puntual, sino como un futuro mediocentro titular. Alguien alrededor del cual se pueda construir un equipo. Esa visión no surge de una temporada aislada, sino de una progresión constante que ha encontrado en la Bundesliga el escenario ideal para consolidarse. El ritmo, la exigencia táctica y la intensidad del campeonato alemán están puliendo a un jugador que ya apuntaba alto, pero que ahora empieza a confirmar expectativas. Desde una óptica madridista, resulta especialmente ilusionante que Chema tenga tan claro su vínculo emocional con el club. No ha cerrado puertas, no ha lanzado mensajes ambiguos ni ha utilizado al Real Madrid como simple herramienta de presión. Todo lo contrario. Ha sido honesto, prudente y respetuoso. Sabe que volver al mejor equipo del mundo no es un regalo, sino una conquista que se gana con rendimiento. Esa mentalidad es oro puro en un vestuario tan exigente como el del Bernabéu. El contexto actual del Real Madrid también juega a su favor. El club está en plena transición generacional en el centro del campo. Las grandes leyendas han dejado una herencia pesada, pero también un estándar muy alto. Por eso no vale cualquiera. No basta con tener talento. Hay que tener carácter, personalidad y capacidad para asumir responsabilidades en noches grandes. Chema, paso a paso, está demostrando que puede desarrollar esas cualidades. No hoy, quizá no mañana, pero sí en un futuro muy cercano. La posibilidad de ejecutar la cláusula de recompra por 13 millones no solo es atractiva desde el punto de vista económico, sino también estratégico. Permite al Real Madrid mantener el control del jugador sin romper su proceso de crecimiento. Si se decide esperar un año más, el club puede hacerlo. Si se considera que ya está preparado, también. Esa flexibilidad es una ventaja enorme en un mercado cada vez más imprevisible y agresivo. Además, no hay que olvidar un detalle clave: Chema está siendo observado constantemente. Sabe que cada partido cuenta, que cada decisión sobre el césped suma o resta. Lejos de generar ansiedad, eso parece haberlo convertido en un futbolista más concentrado, más competitivo y más ambicioso. Jugar sabiendo que el Real Madrid sigue cada uno de tus pasos no es para cualquiera. Él lo está gestionando con una naturalidad que habla muy bien de su fortaleza mental. Desde el punto de vista del aficionado merengue, este tipo de historias conectan con la esencia del club. Ver crecer a un jugador que salió de casa, que se foguea fuera y que puede regresar más hecho, más completo y más preparado, genera una ilusión especial. No es un fichaje galáctico, pero puede ser un movimiento clave. De esos que no copan portadas durante semanas, pero que con el tiempo se revelan fundamentales. El Real Madrid no tiene prisa, y Chema tampoco. Y eso, en el fútbol moderno, ya es una noticia en sí misma. Cuando ambas partes están alineadas en los tiempos y en los objetivos, las probabilidades de éxito aumentan de forma considerable. Todo apunta a que esta historia todavía tiene varios capítulos por delante. Ahora te toca a ti, madridista. ¿Crees que el Real Madrid debería traer de vuelta a Chema Andrés ya este verano o prefieres que siga un año más creciendo en Alemania? Déjame tu opinión, participa y sigue atento, porque esto no ha hecho más que empezar. La situación de Dani Ceballos en el Real Madrid es uno de esos temas que, aunque no sorprenden a nadie dentro del madridismo, se invitan a una reflexión profunda sobre la planificación deportiva, la meritocracia y el momento vital de un futbolista. Porque a estas alturas ya no se trata de si Ceballos tiene o no calidad. Eso quedó demostrado hace tiempo. La cuestión real es si su etapa en el Real Madrid, tal y como está planteada ahora mismo, tiene sentido para alguna de las dos partes. El cambio de entrenador no ha alterado absolutamente nada su panorama. Y ese detalle, más que cualquier declaración pública, es el mensaje más claro posible. Dani Ceballos sigue sin contar de verdad. Sigue siendo un jugador de rotación mínima, de presencia testimonial y de oportunidades muy puntuales. Cuando un futbolista atraviesa varios ciclos técnicos sin consolidarse,
el diagnóstico suele ser evidente. El problema no es el entrenador, sino el encaje. El Real Madrid ya intentó darle salida anteriormente. Existía un acuerdo con el Marsella, una opción seria, competitiva y coherente para todas las partes. Sin embargo, fue el propio jugador quien decidió frenar la operación. En aquel momento podía tener sentido desde su punto de vista. Pensar que aún había margen para revertir la situación, confiar en un cambio de rol o en una oportunidad inesperada. El fútbol, sin embargo, suele ser implacable con este tipo de apuestas emocionales. 5 meses después, la realidad es incluso más cruda. El próximo verano se presenta como el escenario ideal, y probablemente el último, para abordar su salida. A Ceballos le quedará solo un año de contrato, lo que reduce de forma notable su valor de mercado. Para el Real Madrid, mantener a un jugador con un rol tan secundario no resulta rentable ni deportiva ni económicamente. Y para el propio futbolista, seguir en el banquillo supone un desgaste profesional que, a los 30 años, puede marcar el tramo final de su carrera. Ni siquiera los entrenadores que más confiaron en él llegaron a verlo como una pieza estructural del equipo. Se le valoraba, se le apreciaba su compromiso y su calidad técnica, pero nunca se le otorgó un papel central. En un club como el Real Madrid, donde la competencia interna es feroz, eso equivale a quedarse a medio camino. Demasiado bueno para desaparecer, pero insuficiente para liderar. Ceballos se encuentra ahora mismo ante un dilema personal importante. Su deseo de regresar al Betis es comprensible, casi lógico desde una perspectiva emocional. Volver a casa, sentirse importante, jugar con continuidad y cerrar el círculo. Pero el fútbol profesional no se mueve solo por sentimientos. Existen cifras, contratos y realidades económicas que no se pueden ignorar. El Betis, a día de hoy, difícilmente puede asumir ni el traspaso que pediría el Real Madrid ni el salario actual del jugador. Aquí es donde entra la parte más incómoda del asunto. Si Dani Ceballos quiere realmente facilitar su salida y apostar por un nuevo comienzo, tendrá que asumir sacrificios. El primero, el económico. El segundo, presionar para que el Real Madrid rebaje sus pretensiones. Y el tercero, aceptar que su posición negociadora no es la más fuerte. Con 30 años y un rol residual en su equipo, el margen de maniobra es limitado. Desde la óptica madridista, la decisión es clara y coherente. El club necesita liberar espacio, masa salarial y minutos para futbolistas que si entran en la planificación futura. La reconstrucción del centro del campo exige tomar decisiones valientes, incluso cuando afectan a jugadores queridos por parte de la afición. Mantener a Ceballos por inercia no beneficia a nadie. Mientras tanto, Dani seguirá trabajando, entrenando y esperando oportunidades que llegan con cuentagotas. Sabe que no es del agrado del técnico y que eso condiciona todo. Episodios como no disputar ni un solo minuto en partidos donde otros futbolistas con menos recorrido sí tienen presencia son señales muy difíciles de ignorar. El mensaje es evidente, aunque no se diga en voz alta. El Real Madrid, fiel a su estilo, actuará con respeto y profesionalismo. No forzará situaciones innecesarias, pero tampoco se aferrará a un vínculo que ya no da más de sí. La salida de Dani Ceballos no debe entenderse como un fracaso, sino como el cierre natural de una etapa que tuvo momentos interesantes, pero que nunca terminó de consolidarse. Llegados a este punto, la pregunta que debe hacerse el madridismo no es si Dani Ceballos merece más minutos, sino si el Real Madrid puede permitirse seguir mirando al pasado cuando el proyecto exige mirar al futuro. Y aquí es donde la postura de la directiva cobra todo el sentido del mundo. El club está actuando con frialdad, con lógica, y sobre todo, con una coherencia que muchas veces se echa en falta en el fútbol moderno. El Real Madrid no puede ser un refugio sentimental. Nunca lo ha sido. Es un club donde se compite cada día, donde el estatus se gana y se pierde con la misma rapidez, y donde el nombre en la camiseta pesa menos que el rendimiento y la proyección. Ceballos ha tenido tiempo, oportunidades y contextos diferentes. Ha mostrado calidad, sí, pero no continuidad ni impacto sostenido. Y en un centro del campo que necesita liderazgo, personalidad y jerarquía constante, eso marca la diferencia. Hay un detalle que no se puede pasar por alto y que explica muy bien la situación. Cuando el cuerpo técnico tiene que tomar decisiones en momentos clave, Dani Ceballos casi nunca es la primera opción. A veces ni siquiera la segunda. Eso no es casualidad. Es una señal clara de que, más allá del discurso público, el club ya ha tomado una decisión interna. Y esa decisión apunta a que su ciclo está llegando a su fin. Desde el punto de vista deportivo, liberar a Ceballos abre varias puertas. Permite reajustar la plantilla, dar espacio a perfiles más alineados con la idea de juego que se quiere construir, y además, optimizar recursos económicos. Porque no nos engañemos,
Tener a un futbolista con salario importante y participación mínima es un lujo que el Real Madrid no necesita ni quiere darse. También es importante analizar el momento personal del jugador. Con 30 años, Dani Ceballos está en una etapa crucial de su carrera. No es un joven prometedor que pueda esperar indefinidamente su oportunidad. Necesita minutos, protagonismo, sentir que es una pieza importante. Y eso, hoy por hoy, no se lo puede ofrecer el Real Madrid. Insistir en quedarse sería prolongar una situación que ya ha demostrado ser estéril. El Betis aparece en el horizonte como una salida natural, pero no exenta de dificultades. El romanticismo del regreso a casa es bonito, pero el fútbol profesional exige realismo. Si Ceballos de verdad quiere volver, tendrá que implicarse activamente en la operación, aceptar rebajas y entender que el Real Madrid tampoco puede regalar a un jugador que aún tiene contrato. Todo dependerá de la voluntad real de las partes. Desde la grada, el sentimiento es mixto. Hay respeto, incluso cariño, por un futbolista que siempre mostró compromiso y madridismo. Pero también hay una comprensión cada vez mayor de que el proyecto necesita avanzar. El Real Madrid no puede detener su evolución por nostalgia. Y eso, aunque duela, forma parte de la grandeza del club. La directiva, una vez más, demuestra que sabe cuándo cerrar capítulos. No se trata de echar a nadie, sino de tomar decisiones pensando en el bien colectivo. La salida de Dani Ceballos no es una derrota, es una transición necesaria. Un movimiento que encaja dentro de una planificación más amplia y que, a largo plazo, fortalecerá al equipo. Ahora la pelota está en el tejado del jugador. El Real Madrid abrirá la puerta, pero no empujará. Será Dani quien deba decidir si da el paso, si acepta el cambio y si prioriza su carrera deportiva por encima de la comodidad de quedarse. El tiempo corre, el mercado se acerca y las oportunidades no esperan eternamente. Y ahora te pregunto a ti, madridista, ¿crees que Dani Ceballos debería salir este verano? ¿Piensas que el club está actuando bien al poner fin a esta etapa? Si estás de acuerdo con este análisis, deja tu like, suscríbete al canal y escribe tu opinión en los comentarios, porque aquí leemos absolutamente todo. En los últimos días, el nombre de Enzo Fernández volvió a colocarse con fuerza en la órbita del Real Madrid. Cada vez que el centro del campo blanco muestra fisuras, cada vez que falta control, músculo o continuidad en los partidos grandes, aparecen los mismos nombres sobre la mesa. Y Enzo, campeón del mundo, mediático y con cartel internacional, es uno de ellos. Pero en Valdebebas, lejos del ruido, el análisis es bastante más frío y mucho más profundo de lo que parece desde fuera. Porque sí, Enzo Fernández es un futbolista de altísimo nivel. Nadie discute su calidad, su personalidad ni su capacidad para aparecer en escenarios grandes. Pero una cosa es reconocer talento y otra muy distinta es decidir que ese talento encaja exactamente en lo que el Real Madrid necesita ahora mismo. Y ahí es donde entra con fuerza otro nombre que, para muchos, tiene incluso más sentido: Moisés Caicedo. Ambos juegan en el mismo club, ambos tienen edades similares, ambos están atados por contratos larguísimos y ambos sueñan con vestir la camiseta del Real Madrid. Pero sus perfiles no son iguales, ni mucho menos. Y cuando uno analiza las carencias actuales del equipo, la balanza empieza a inclinarse de forma bastante clara. El problema del Real Madrid en el centro del campo no es solo de calidad técnica. Es un problema de ritmo, de intensidad, de capacidad para sostener partidos largos y de imponer condiciones físicas ante rivales de máximo nivel. En demasiados encuentros importantes, el equipo ha sufrido para ganar duelos, para proteger transiciones y para dominar zonas clave del campo. Y ahí, Caicedo ofrece algo que Enzo no tiene en la misma medida: brutalidad competitiva, energía constante y una presencia física que condiciona al rival. Desde dentro del club se valora mucho ese aspecto. El fútbol moderno, especialmente en Europa, exige centrocampistas capaces de hacerlo todo. Correr, morder, presionar, recuperar, sostener y, además, jugar. Caicedo es un perfil mucho más completo en ese sentido. Tiene recorrido, agresividad bien entendida y una capacidad enorme para multiplicarse en el campo. No es solo un recuperador, es un futbolista que eleva el nivel colectivo. Enzo Fernández, por su parte, es más organizador, más pausado, más de primer pase y lectura del juego. Pero también es más dependiente del contexto. Necesita que el equipo funcione a su alrededor para brillar. Caicedo, en cambio, es capaz de levantar al equipo incluso cuando el partido se ensucia. Y eso, en el Real Madrid, se valora muchísimo. Otro punto clave es el ritmo competitivo. Caicedo juega a una intensidad altísima, partido tras partido. Está acostumbrado a escenarios físicos, a duelos constantes, a sostener el centro del campo prácticamente en solitario. Enzo,
Aunque tiene carácter, sufre más cuando el partido se vuelve caótico. Y el Real Madrid, seamos sinceros, vive muchas veces en ese caos controlado donde solo sobreviven los futbolistas con piernas, cabeza y personalidad. En cuanto al mercado, las dos operaciones son complejas. Enzo tiene contrato hasta 2032, Caicedo hasta 2031. Los precios son altísimos y el Chelsea no suele regalar a nadie. Pero si el Real Madrid va a hacer un esfuerzo económico enorme, la lógica interna es clara. Hay que acertar al 100%. No se trata de fichar un nombre, sino de fichar una solución. Y aquí hay un detalle que no pasa desapercibido. Caicedo siempre ha mostrado una identificación muy fuerte con el Real Madrid. Lo ha dicho públicamente, sin rodeos. Jugar en el Santiago Bernabéu es su sueño. No como discurso vacío, sino como objetivo real. Enzo también ha lanzado guiños, pero en el club perciben que en el ecuatoriano hay una determinación especial, una mentalidad muy alineada con lo que exige vestir de blanco. Además, el perfil de Caicedo encaja mejor con la idea de equilibrio que busca la dirección deportiva. Un jugador capaz de permitir que otros brillen, de tapar errores, de sostener el sistema. No necesita todos los focos, pero acaba siendo imprescindible. Ese tipo de futbolista suele triunfar en el Real Madrid, incluso más que los nombres rutilantes. Nada está decidido todavía. Quedan meses de análisis, partidos importantes y decisiones por tomar. Pero el debate está servido. Y dentro del club, cada vez son más los que piensan que, si hay que elegir, Caicedo representa mejor el centrocampista que necesita el Real Madrid para dominar Europa en los próximos años. Si el Real Madrid decide dar un golpe sobre la mesa en el mercado para reforzar el centro del campo, no puede hacerlo desde la improvisación ni desde el brillo mediático. Tiene que hacerlo desde la necesidad real del equipo. Y esa necesidad, hoy por hoy, no pasa únicamente por encontrar a un futbolista con buen pase o buena lectura del juego, sino por alguien que sostenga al equipo cuando el partido se rompe, cuando el rival aprieta y cuando Europa exige algo más que talento. Ahí es donde la figura de Moisés Caicedo gana todavía más fuerza. Porque el Real Madrid, históricamente, ha dominado el fútbol no solo con calidad, sino con jugadores capaces de imponer respeto. Jugadores que hacen sentir al rival que cada balón dividido va a ser una guerra. Caicedo es exactamente eso. Un centrocampista que transmite autoridad desde el primer minuto, que no se esconde y que eleva la intensidad colectiva. El debate económico es inevitable. Estamos hablando de operaciones que superan con facilidad los 100 millones. El mercado está inflado, los contratos son larguísimos y los clubes vendedores no tienen ninguna urgencia. Pero dentro del Real Madrid hay una reflexión muy clara. Si hay que gastar una cifra descomunal, más vale hacerlo en un perfil que solucione varios problemas a la vez. Y Caicedo lo hace. Porque no solo recupera balones. No solo corre. Caicedo ordena, equilibra y permite que el resto del centro del campo juegue con mayor libertad. Es ese tipo de futbolista que no siempre sale en los resúmenes, pero que los entrenadores adoran y los rivales temen. En partidos grandes, cuando todo se decide en pequeños detalles, ese perfil marca la diferencia. Enzo Fernández, por su parte, sigue siendo un jugador extraordinario. Nadie lo niega. Pero su encaje en el Real Madrid genera más dudas. Necesita un contexto muy específico para rendir al máximo, necesita que el equipo esté ordenado y que el partido no se descontrole. Y la realidad es que el Real Madrid vive muchas noches europeas al filo del abismo, donde el orden dura poco y el carácter lo es todo. Además, está la cuestión de la planificación global. El club es consciente de que, para fichar a uno de estos nombres, tendrá que abrir la puerta a salidas importantes. No se trata solo de gastar, sino de equilibrar. Y en ese escenario, apostar por un futbolista como Caicedo parece más lógico, porque su impacto es inmediato y transversal. No depende tanto del sistema, ni del compañero, ni del momento. Otro aspecto que se valora mucho en Valdebebas es la mentalidad. Caicedo ha demostrado una capacidad enorme para asumir responsabilidades desde muy joven. Ha crecido lejos de los focos, ha trabajado en silencio y ha llegado a la élite a base de esfuerzo. Ese tipo de recorrido conecta muy bien con la filosofía reciente del Real Madrid, que busca talento, sí, pero también hambre. El propio jugador no ha escondido nunca su sueño. Jugar en el Santiago Bernabéu no es para él una frase bonita, es una meta. Y cuando un futbolista tiene claro dónde quiere estar, eso facilita muchas cosas, incluso en operaciones complejas. Enzo también se ha dejado querer, pero en el club perciben que con Caicedo hay una determinación más firme, más alineada con el sacrificio que exige vestir de blanco. El Real Madrid no tiene prisa, pero sí tiene claro el camino. Reforzar el centro del campo es una prioridad estratégica. Y hacerlo bien marcará el futuro competitivo del equipo durante la próxima década. Por eso,
Cada detalle cuenta, cada perfil se analiza al milímetro y cada decisión se toma pensando en noches grandes, no en titulares fáciles. La sensación es clara. Si llega el momento de elegir, Caicedo representa mejor el tipo de centrocampista que necesita el Real Madrid para volver a mandar en Europa sin discusiones. Más músculo, más ritmo, más carácter. Menos dependencia del contexto y más capacidad de imponer condiciones. Y ahora te toca a ti, madridista. ¿A quién ficharías tú si solo se pudiera elegir uno? ¿Caicedo o Enzo Fernández? Si te ha gustado este análisis, deja tu like, suscríbete al canal y escribe tu opinión en los comentarios, porque queremos saber qué piensa la afición merengue. Y además, no te vayas todavía. Haz clic en la noticia que está apareciendo ahora mismo en la pantalla para seguir conectado con toda la actualidad del Real Madrid.